Buenas noches, ¿cómo están en este día? ¿Cómo están esos hombres de Dios? Buenas noches. Qué alegría saludarles. Aquí estamos en esta directa a través de nuestros medios sociales de la Iglesia Escritura. Hoy con un invitado súper especial. Tenemos entre nosotros al pastor Joselo Mercado. Joselo, qué alegría tenerte acá con nosotros en este día. También tenemos a Plinio. Y antes de entrar en el tema de esta noche que hemos preparado, quiero tomarme unos minutos para simplemente introducir a cada uno de mis hermanos que nos acompañan. Bueno, Joselo, Pastor Joselo Mercado, muy conocido, es miembro del Concilio de Coalición para el Evangelio, el pastor principal de la Iglesia Gracia Soberana en Gettysburg, Maryland, un hombre casado con 2 hijos, es presidente del Ministerio Reformado en Puerto Rico, es escritor, conferencista y responsable también de iniciativas hispanas en el Ministerio Sovereign Grace Churches. Joselo, de veras que bienvenido entre nosotros, gracias por el tiempo que nos dedicas en esta noche. Enseguida te entrego la palabra. También me acompaña a mi amigo, mi hermano Plinio Casati, brasileño de nacimiento, es profesor de teología sistemática en nuestro Instituto Bíblico, en la Escuela Bíblica Escritura, es responsable de la página Raíces Profundas, es parte del equipo de alabanza de nuestra iglesia, casado con 3 hijos. Y bueno, yo soy Rey Proenza, soy cubano de nacimiento, soy pastor fundador de la Iglesia Escritura. Aquí en Montreal estamos localizados. Soy cantautor, amo el arte también, cantar, soy diseñador gráfico de profesión y soy casado con 3 hijos. Así que bueno, después de esta introducción y esta presentación con estos hombres de Dios que me acompañan en esta noche, bueno, quiero saludarles. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien. Estamos bien, yo estoy contento finalmente pudiendo conectar con la Iglesia Escritura. Hemos orado mucho por ustedes. Estamos anticipando estar con ustedes en el verano y estábamos contentos de que mi amigo Bob Donahue pudo estar con ustedes, pero finalmente vamos a estar allá. Vamos a ver si parlez-vous francés un poquito. Me voy, me voy. Será un placer. Realmente, bueno, tenemos planeada esa visita, José, para el 14 de junio, ¿verdad? Si no me equivoco, 14 de junio queremos tener un fin de semana contigo acá en Montreal y, bueno, tener un evento especial para familias. De hecho, bueno, te estuve compartiendo en estos días que hemos llevado en el estudio de Efesios que estamos haciendo, hemos caído en Efesios 5 y hemos hecho una miniserie para la familia y hemos visto la necesidad realmente de hablar de estos temas desde una óptica bíblica, y tú que eres un escritor de libros de familia, creo que será de mucha bendición realmente tenerte acá en Amén. nuestra iglesia y poder compartir. En esta noche, bueno, nos une un tema muy importante, un tema que creo va a ser de importancia para nuestra iglesia local y va a ser de importancia también para la iglesia aquí en Montreal. Creo que es un tema que es necesario hablar, un tema que es bíblico y un tema que creo que realmente aporta mucho a ser una iglesia bíblica. Todos estamos, y creería que todos queremos realmente ser una iglesia bíblica. Nosotros tenemos como propósito cada vez crecer más en la verdad de la palabra en nuestra congregación. Y el tema de hoy, como bien acabo de decir, es un tema que la verdad es que es un tema de mucha contradicción entre algunos círculos cristianos, pero es un tema importante. Y hoy queremos hablar específicamente acerca de una perspectiva bíblica sobre el rol de la mujer y del hombre en la iglesia. Señoras y señores, este tema está abierto. Como dicen aquí, sonido de tambores. Hoy vamos a hablar sin preámbulos y desde una óptica completamente bíblica acerca del complementarianismo y de la contraparte que es, ¿cómo se llama? Yo lo sé en inglés, egalitarian, pero es egalitarismo. Bueno, a mí se me traba la lengua cada vez que lo digo porque lo repito del inglés en español siempre. Lo cierto es que, bueno, hoy queremos hablar de este tema, Pastor Joselo. Creo que es con tu experiencia en el ministerio, en los años que has estado en Gracia Soberana sirviendo a la congregación, mi intención realmente en invitarte hoy aquí y a Plinio es poder abordar este tema que es importante. Yo creo que hay mucha mala información al respecto, hay mucha hermosura del Evangelio cuando lo aplicamos de la manera correcta en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Y de eso se trata. Quiero comenzar quizás con preguntas y bueno, una vez que pongamos la pregunta sobre la mesa, que podamos abordarlo y que podamos desarrollar este tema. Y la primera pregunta con la que quiero comenzar es, ¿qué significa que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y naturaleza, pero diferentes en cuanto a roles? ¿Qué tenemos que decir al respecto?
Mira, lo primero que yo tengo que decir es que yo no sé por qué a mí me invitan a este tipo de conversatorio, no me invitan, vamos a hablar del amor de Dios o vamos a... Son como que temas un poquito controversiales, pero no debería ser controversial porque de- pienso que la enseñanza bíblica es clara sobre estos asuntos donde Dios crea al hombre y la mujer ambos a la imagen de Dios y eso significa que ambos tienen la capacidad de reflejar la realidad de que fueron creados por Dios y ese texto de Génesis 1, 2 y 3 es fundamental en muchos aspectos y una de las cosas es que la imagen de Dios es una representación de Dios para que la gente pueda ver aspectos del carácter de Dios por medio de nosotros que somos seres finitos en cuanto a atributos de Dios que nosotros podemos comunicar. Y Dios en su sabiduría y en su completa gobierno decidió que los hombres y las mujeres tuviésemos valor igual, pero diferentes funciones o roles o papeles que cumplir y que eso no reduce o aumenta el valor del uno del otro, sino que complementan el uno al otro para mostrar ciertas imágenes que al final lo que queremos mostrar es la imagen del Evangelio. Y porque este tema es importante, porque es un tema que si se lleva a las consecuencias puede poner hasta el Evangelio en juego. Porque hay temas que podemos diferenciar y podemos decir, mira, quizás tú piensas que eres con aspectos de gobierno de la iglesia, aspectos de diferentes situaciones dentro del carácter de lo que se hace en la iglesia local, como la adoración contemporánea, diferentes aspectos. Pero estos temas, si se llevan alguna de las conclusiones, pueden llevar a conclusiones que pueden poner en juego el Evangelio y también llevar a actos que no son bíblicamente. Todas las iglesias que han adoptado una teología LGBTQ comenzaron con el egalitarismo, porque la conclusión lógica, el próximo paso de decir que los roles no importan, que los papeles que Dios asignó no importan, lo que tú estás diciendo es que el valor del ser humano es en ser completamente iguales y no en que tenemos la imagen de Dios y estamos llamados a reflejar esa imagen de diferentes formas. Para mí un texto bien importante es Primera de Pedro capítulo 2, sí, que dicen que las damas, capítulo 3, son coherederas de la gracia. Eso fue revolucionario en el tiempo bíblico. En el tiempo bíblico las mujeres no tenían ningún tipo de valor. Es el cristianismo el que le da valor a las damas. Vemos en los evangelios que se usa el testimonio de mujeres para afirmar la resurrección de nuestro Señor, sí, cuando en ese tiempo no se aceptaba el testimonio de una dama en una corte. Entonces el cristianismo le da valor a la mujer, le da identidad a la mujer dentro del evangelio, pero le da la identidad al cumplir sus papeles que Dios las ha llamado a hacer. Y al final, lo vemos en el matrimonio, lo vemos en la iglesia, lo vemos en las diferentes esferas de autoridad, que el hombre tiene ciertos roles de liderazgo y las mujeres tienen ciertos roles de ser ayuda idónea. En el matrimonio lo vemos claramente en Efesios capítulo 5. El lenguaje es claro, que utiliza que la mujer debe de sujetarse o someterse al hombre y el hombre debe de liderar, pero el fin no es un hombre que diga, yo aquí mando, ni una mujer que está pisoteada. El fin es mostrar una imagen del evangelio y es la imagen de un Cristo que sacrificadamente sirve a la iglesia y una iglesia que sigue voluntariamente el liderazgo amoroso de su novio, que es Cristo. Y de la misma forma, en el matrimonio, un hombre debe sacrificadamente servir a su matrimonio, a su esposa. Dice que el propósito de nuestro liderazgo no es hacer lo que me da la gana, no es tener una mujer que me traiga chips cuando estoy viendo el juego de fútbol, no es simplemente tener una sirvienta. El propósito de mi liderazgo debe ser lavarla con la palabra de Dios, así como Cristo lava a la iglesia para santificarla.
Entonces, mi liderazgo principal debe ser un liderazgo de lavarla con la palabra del Señor, y ella debe querer seguir ese liderazgo al someterse a un liderazgo amoroso. Que hay ciertos aspectos prácticos donde claramente el hombre lidera y la mujer sigue, pero el principal es en la parte espiritual. A mí me gusta, se utiliza que en el libro de Génesis hay 3 formas que los hombres muestran su masculinidad. Es por medio de liderar, es por medio, es liderar, proveer y proteger. Liderar, proveer y proteger. Tú puedes ser el mejor líder del mundo, puedes ser el presidente de una nación y no lideras a tu familia a la palabra de Dios, no estás liderando bíblicamente. Tú puedes proveer, ser el CEO de una compañía y traer millones de dólares a tu casa y no puedes proveer la palabra del Señor, no estás proveyendo bíblicamente. Y tú puedes ser Chuck Norris o Rambo y proteger a tu familia físicamente, pero si no los proteges de las mentiras como Adán no protegió a Eva, no estás protegiendo bíblicamente. Entonces, el propósito no es machismo ni feminismo, es mostrar un evangelio donde un hombre da su vida para que su familia, especialmente su esposa, sea formada a la imagen de Cristo. Sabe que yo encuentro interesante lo que está diciendo, Joselo, porque justamente la idea de complementarismo y de complementarianismo, del egalitarismo, él surgió después de una supuesta en donde las personas querían ser superiores, o sea, subordinacionalismo, no sé si es la palabra correcta, subordinacionismo, en donde el hombre se creía por encima de la mujer y la mujer en algunos momentos se creía inferior, se creía como segregada. Entonces, por culpa de eso, las personas comenzaron a luchar, porque toda la historia de la iglesia nosotros hemos visto el complementarianismo. Siempre en toda la historia de la iglesia, desde el principio en el Evangelio, es totalmente común y corriente ver el complementarianismo. Pablo está hablando justamente sobre eso, él no está mostrando de manera superior. En la historia de la iglesia nosotros vemos, pero algunas personas han utilizado de esa idea del Evangelio para sobrepasar y querer utilizar la autoridad en donde se vuelve un poco machismo. Entonces viene el feminismo y comienza a luchar, en donde comienza, yo sé que no puedo ser machista porque eso es antibíblico, yo sé que no puedo ser feminista porque es antibíblico, pero entonces voy a ser, somos iguales. Y la manera que expusiste sobre que nosotros somos iguales ante Dios, pero diferentes en roles, eso es fantástico, fantástico, fantástico. Sí, y sobre todo hubo un punto que mencionaste que es muy importante. En los tiempos presentes se denigra mucho a la iglesia y al cristianismo por decir que somos retrógrados, que el cristianismo realmente ha involucionado la emancipación de la mujer, lo cual realmente a la luz de la historia es un disparate absoluto, porque es el cristianismo, como bien decías, el que puso realmente, o sea, la fe cristiana. Vemos a Pedro, a los apóstoles, dándole el valor que la palabra da a la mujer en tiempos donde la mujer valía menos que un esclavo. O sea, solamente tenemos que leer un poco de historia de los tiempos romanos y darnos cuenta lo denigrada que era la mujer en el hogar. Solamente, o sea, lo que representaba a la mujer en los tiempos bíblicos, y imaginarnos que llega el Evangelio poniendo a la mujer en la posición de honra por ser criatura de Dios, por ser creación de Dios, y al mismo tiempo diciéndole a la mujer, este es tu rol, o sea, Dios te creó para esto, y al hombre Dios te creó para esto. Realmente me parece que es hermoso. Yo siempre digo, y lo hablamos mucho en la iglesia, este tema de que Dios es el creador de la familia. Cuando decimos eso, todos decimos amén, gloria a Dios. Pero si Dios es el creador de la familia, tenemos que entender que Dios ha dado específicamente Génesis 1, 2, Efesios 5. Dios ha dado un manual preciso de cómo tiene que funcionar el hombre en su rol, la mujer en su rol. Y sobrepasar estos roles o obviarlos nunca termina en ninguna historia buena. Yo creo que si el camino fuera realmente el egalitarianismo, el mundo hoy fuera más feliz, los hogares fueran más sólidos, las iglesias fueran más sólidas, pero no es el cuadro. Realmente vemos que entre más nos apartamos de los roles que Dios ha dado explícitamente al hombre y a la mujer, y yo creo que son tan explícitos como que simplemente hace falta leerlos. Yo creo que no hace falta ir a Harvard para entender lo que la palabra está diciendo de cómo el hombre y la mujer deben de comportarse. Hay veces que vemos el texto bíblico
con mucho emocionalismo, pero realmente tenemos que ir a lo que la palabra dice y la palabra es clara. Hay algo que yo siempre digo, cuando hablamos acerca de Efesios en la iglesia, llevamos 1 año y medio hablando de Efesios, siempre digo y recuerdo que esta carta fue escrita para ser leída en una iglesia, en una casa, donde eran personas, niños, adultos, hombres, mujeres, todos juntos escuchando la palabra de Dios. No eran temas de seminarios bíblicos ni temas de doctorados en teología y divinidades. Son temas de la vida práctica que son importantes y que marcan realmente cómo la iglesia, cómo la familia debe de funcionar. Esto quizás nos lleva a una pregunta importante. Déjame decirte algo ahí rápido. Sí, dime. Hay un texto que yo no creo que se usa mucho sobre este tema, pero para mí es importante, es Proverbios 31, que muestra y siempre se presenta a mostrar a esta mujer que es capaz. Y en realidad el texto muestra una mujer súper capaz. Ella se levanta temprano, da comida, hace negocios, vende tierras, hace muchas cosas, pero ese proverbio tiene una estructura que el centro de ese proverbio es el verso 23, que te está diciendo, ella hace todas estas cosas con este propósito. Y este es el propósito. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Entonces, ella hace todas sus tareas para que su esposo pueda servir a la comunidad, sea un hombre sabio, sea un hombre que haga cosas que reflejan el carácter de Dios para servir a otros. Entonces, a mí a veces me han hecho esta pregunta y obviamente mi familia tiene muchas áreas de crecimiento, pero a veces la gente dice, ¿cuál es el secreto? Ven la familia y dice, ¿cuál es el secreto? Y yo le decía, en verdad no quieren saberlo porque yo lidero la casa y mi esposa se sujeta. Y le explicamos, esto no quiere decir, pero ella no está ansiosa por ciertas cosas que me tocan cargar a mí y yo no estoy ansioso por ciertas cosas que le tocan cargar a ella. Por ejemplo, yo le digo a Katy, tú no debes estar desvelada por la provisión del hogar, eso me toca a mí. Esa preocupación yo la tengo que cargar. Y yo no tengo que estar desvelado de qué vamos a comer mañana. Eso te toca a ti. El manejo del hogar, dice Tito 2, son hacendosas en el hogar. Manejan el hogar. Y entonces hay una belleza y una satisfacción para ambas partes cuando eso sucede. Y el mundo nos ha robado, y eso fue el feminismo. Había una feminista francesa de apellido Bleublé que decía que el matrimonio era una prisión de las mujeres. Y lo que ha hecho es que se ha llevado a esa prisión, que era lo que Dios la había diseñado para que sean esclavas de una persona que la emplea, en lugar de poder cumplir el propósito, de poder servir y poder hacer las cosas que Dios realmente le ha llamado y satisface. Así es. Yo creo que hay mucha sabiduría de Dios realmente en un hombre que está llamado a amar a su esposa como Jesús amó a la iglesia. Y obviamente sabemos que no lo amaremos con la misma intensidad del amor de Dios, pero nos pone la manera correcta en que tenemos que amar, de un amor sacrificial. Hay sabiduría de Dios en entender que el llamado de la esposa es someterse a su esposo, no porque su esposo sea digno o porque su esposo se lo pida. Realmente a veces esto se malinterpreta, ¿no?, cuando hablamos de este tema y creemos que todo esto trata de un esposo que impone a la mujer someterse a él. Y cuando leemos la palabra, realmente el contexto de Efesios es que la mujer, en obediencia al Señor, decide ella misma de manera voluntaria someterse a su esposo. Creo que esto es importantísimo entenderlo, y esto quizás me lleva a una pregunta que creo que es importante, porque es una pregunta que escuchamos a cada rato, ¿no? Si el complementarianismo, digamos, no es una doctrina primaria, o sea, es una doctrina secundaria, ¿por qué entonces, por qué es importante hablarlo si realmente no es un tema de salvación? ¿Vale la pena entrar en todas las contradicciones que genera este tema? Y lo digo de manera muy honesta, José, conozco iglesias que adoptan el complementarianismo, pero lo adoptan, como decimos nosotros, a la secreta. O sea, nadie sabe, y yo creo que es un tema que trae gloria a Dios conversarlo de una manera que honre el evangelio y que honre el trabajo que se hace en la iglesia. ¿Qué opinas tú sobre esto, no? De que si el complementarianismo no es una doctrina primaria, entonces es importante o no realmente tenerla en cuenta en la iglesia del 2024. Mira, ahí es donde yo escribí un artículo y no, el artículo no es la palabra del Señor, pero doy mi opinión.
eh, que, dame un momento, ¿cómo se llama? Es una doctrina a la que estoy dispuesto a morir en la colina. Y esa es una frase en inglés, I'm willing to die on a hill, por esta doctrina, porque tiene implicaciones importantes. Y aunque hay gente con buenas intenciones que no piensa en las implicaciones, tiene implicaciones importantes. Por un lado, hay una implicación que si el hombre, si el hombre tiene autoridad sobre la mujer, eso quiere decir que está por encima de la mujer. Eso puede reflejarse en la Trinidad, donde es evidente que el Padre tiene cierta autoridad sobre su Hijo, sobre el Hijo y sobre el Espíritu, dirigiendo ciertos aspectos. Pero los tres son Dios y nadie está por encima del otro. Entonces, ese argumento de que autoridad significa que somos superiores podría socavar la Trinidad. Por eso es importante. Lo otro es que es la enseñanza clara de las Escrituras, y queremos someternos a la enseñanza clara de las Escrituras. En 1 de Timoteo capítulo 2, Pablo está hablando que no permite que la mujer enseñe con autoridad. Ok, podemos hablar qué significa autoridad, qué no es autoridad, qué efecto, ahí podemos quizás diferenciar un poco. Para mí claramente autoridad es enseñar en la congregación el domingo. ¿Por qué digo eso? Porque en 1 de Timoteo capítulo 5 dice que los pastores que enseñan, que tienen autoridad, sean honrados con doble honor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Él va a un argumento de creación. Él dice, voy a ir al texto, si me da un minutito aquí. 1 de Timoteo. Aquí estamos como en familia, ¿verdad? En familia absoluta. Dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos. En la fe, él no usa un argumento filosófico, no usa un argumento pragmático, él usa un argumento de creación. Y los argumentos de creación son importantes para los creyentes porque fueron cosas que se instituyeron antes de la caída, que aplican a todos los creyentes por todos los tiempos. Y, por ejemplo, si queremos ser consistentes en nuestros argumentos y decimos que porque Dios instituyó el matrimonio antes de la caída, el matrimonio es institución creada por Dios, también tenemos que honrar los argumentos que Pablo utilizó antes de la caída para presentar los roles del hombre y la mujer. Exactamente. Porque si escogemos uno y nosotros, un aspecto tan importante de la fe cristiana como los mandatos antes de la caída se van eliminando porque escogen unos y otros. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escogió defender el llamado del hombre lideral en la iglesia con un argumento antes de la caída. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El irnos en la dirección del egalitarismo abre puertas que son extremadamente peligrosas y que pueden socavar aspectos fundamentales de la fe cristiana. Si usted quiere hacer música contemporánea o música, eso no necesariamente va a socavar argumentos de la fe cristiana. Y un argumento que podemos ver ahora es, y esto no estoy exagerando, el 100% de las iglesias que ahora mismo ordenan pastores homosexuales o pastores transexuales, el 100% de ellos comenzaron por la ordenación de damas, porque es la conclusión lógica del argumento realizado. Entonces, yo sé que no es popular. Mi iglesia yo pienso que sería el doble del tamaño de la que tengo si yo fuera egalitarista, si no fuera complementarista. Pero al final no somos movidos por pragmatismo, somos movidos por argumentos bíblicos de la palabra del Señor. Sobre eso que tú dices, yo, estoy tan identificado, ¿no? Porque vivimos en un mundo, y hablo de la cristiandad, muchas veces
la iglesia quiere entrar en patrones. Estamos estudiando en un proyecto que tenemos en la iglesia, se llama Biblos, un libro que se llama Evangelio. Y realmente la iglesia está tratando de muchas veces adoptar aspectos carnales, ¿no? Para atraer a las personas, descuidando realmente lo importante que es nuestra responsabilidad con la palabra de Dios. Y yo pienso que sí, este es un tema de que no es un tema de salvación, si lo queremos ver de esa manera, pero es un tema que influye mucho en toda la manera en que la iglesia se funciona, se organiza. Es un tema, como tú acabas de decir, la prohibición de la mujer de no ejercer dominio sobre el hombre en el marco de la iglesia, y aclaramos que esto es en el marco de la iglesia y en el marco de las familias, esto funciona en estos marcos. Realmente es un tema importante, es un tema que no podemos pasarlo por alto, y como tocaba decir, o sea, cuando uno empieza a ajustar la doctrina con los tiempos que se viven, realmente podemos prontamente, sin darnos cuenta, irnos deslizando porque estamos en un sistema, en una cultura que nos impulsa, que nos aprieta cada vez más a adoptar sus patrones, y si la iglesia no se centra en la palabra, yo creo que estamos descuidando. Plinio, tú tenías una pregunta que querías hacer acerca de, bueno, estábamos hablando acerca de cómo apreciamos el complementarianismo a la luz de la palabra, qué no era el complementarianismo, que son cosas que yo creo que pudiéramos tocar brevemente, pero recuerdo que habías dicho que querías hacer una pregunta, Plinio. Sí, porque lo que pasa es que, como nosotros hemos dicho, yo también vengo de iglesias, ¿no? He venido de iglesias en donde era común y corriente. Algunas personas tienen la idea de que porque Débora foi usada en la Biblia, ¿no? Débora foi usada en la Biblia, entonces Débora foi una jueza, porque hay un libro de Esther en la Biblia, porque Provérbios 31 es un libro que es un capítulo en que está alabando a mulher de certa forma. Livro de Cantares é um livro em donde está exponiendo a la amada e al amado, e mostra o amor del amado. Algumas pessoas, por culpa de haver, porque han visto mulheres sendo utilizadas dentro del marco de la palabra de Deus, dentro de la história de la palabra de Deus, nós temos visto mulheres, então eles pensam que por haber sido utilizada, entonces hay una cierta igualdad de roles dentro de la palabra de Dios, y eso se puede aplicar en la iglesia. O sea, ellos dicen, no, porque Raquel era pastora, pero no se dan cuenta de qué tipo de pastora que era Raquel. Entonces, ellos van a utilizar esos versículos para realmente poner a la imagen de la pastora, o sea, del pastorado femenino dentro de la iglesia. Ahora, mi pregunta para ti es esa. Outras pessoas também, eu estou metendo duas perguntas juntos para que pueda decorticar melhor, para que pueda desertar melhor, pero outras pessoas vão dizer, bueno, se en la Biblia não há pastoras, não há menção de pastoras, então tampouco há menção de ministério de escola bíblica infantil, tampouco há menção de baterista en la escola, tampouco há menção de grupos de alabanza, e esse é um bom tema para poder exprimirlo, para poder explicar a las personas. Que es, ¿cómo ver de la manera bíblica? Mira, el caso de Jueces de Débora, yo creo que es uno muy bueno de ver. El libro de Jueces lo que está mostrando es un espiral de problemas que suceden cuando nos separamos del plan de Dios. El libro de Jueces es una apologética por la necesidad de un rey para el pueblo de Israel. No había un rey y estaban pasando todas estas cosas que no debían suceder. El último verso de Jueces dice, en esos días no había rey en Israel. Sí. Cada uno hacía lo que le parecía ante sus propios ojos. Entonces, que Dios en su condescendencia y misericordia utiliza a personas en momentos, no en circunstancias perfectas. Esa es su misericordia. Esa es su bondad. Pero no debemos de hacer doctrina o las normas de la iglesia situaciones como esa. Voy a dar un ejemplo. Hay momentos que se plantan iglesias en circunstancias
no usuales, y Dios utiliza esas iglesias y se crece grandemente. Pero eso no quiere decir que debemos utilizar ese método para plantar las próximas iglesias. Deberíamos ir a Hechos capítulo 13 y ver cómo los ancianos enviaron a otros ancianos para plantar iglesias. Entonces, porque Dios en un mundo caído extiende gracia y misericordia en momentos, no debemos de movernos a utilizar métodos que son contrarios a lo que Él determina. Y algo importante, cuando estamos tratando de explicar, de entender un tema bíblico, toda la palabra es la palabra del Señor. No quiero comunicar como que hay áreas mayores o menores, pero cuando estamos estudiando un tema, queremos ver los temas, los versos que hablan más claros de un tema para llegar a conclusiones y no los más oscuros. Pero en ocasiones comenzamos haciendo el estudio con la respuesta que deseamos y lo que estamos tratando de buscar es textos que apoyen nuestra posición en lugar de estudiar los textos en su luz y tratar de ver lo que el texto nos dice y nos indica. Entonces, en esta realidad, Efesios capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 2, hablan más claramente a estos temas, aunque podemos ver otras cosas como Proverbios 31. Entonces, por ejemplo, voy a dar aquí una opinión que quizás algunas personas van a tener una diferencia. Hay gente que piensa que la mujer no debe trabajar. Yo creo que eso es una aplicación más allá de las escrituras. ¿Por qué? Porque Proverbios 31 muestra una mujer bastante activa en aspectos fuera del hogar. Lo que la mujer debe tener es un corazón que está inclinado a su hogar y que cumple sus responsabilidades en el hogar. Sí. Entonces ahí ese es el momento que a veces se llevan temas más allá de lo que la escritura permite. Tito 2 muestra que la responsabilidad principal es que la mujer sea hacendosa en el hogar. Por ejemplo, veo un ejemplo de mi hogar. Mi hija tiene 15 años. Salió la mamá, brillante, muy inteligente. Las matemáticas y las ciencias se le hacen muy fáciles. Además, son sus clases más fáciles. No tiene casi que estudiar. Está cogiendo álgebra 2 en 9º grado y nosotros no tenemos ni que ver lo que ella hace. Lo hace ella sola. Entonces, pensamos que ella probablemente pueda hacer estudiar en el área de ciencias, matemáticas, ingeniería, pero nosotros lo que estamos sembrando en su corazón es un amor por el hogar, un amor por ser mamá, que eso sea su deseo, que eso sea, le decimos, no vamos a pretender creer que te vas a casar, así que es bueno que te puedas tener una forma de poder proveer, y si en un momento tienes que ayudar a tu esposo o otras cosas, pero lo que estamos tratando de fundamentar su vida no es en una identidad, en una carrera, sino es una identidad en el llamado que Dios le ha hecho para que sea una mujer hacendosa. Por otro lado, mi hijo, nuevamente también muy dado a las matemáticas y ciencias, pero él ama la filosofía. Si tú lo dejas, él lo único que haría es ver programas de R.C. Sproul, le gusta estar debatiendo conmigo temas teológicos, muy bueno en las matemáticas y ciencias, y le decimos, ok, está bien que tú amas ciertas cosas, pero al final del día tienes que traer arroz y habichuela a tu hogar. Ese va a ser tu propósito principal. Y estamos buscando quizás un área de ciencia, pero que él pueda también poner quizás áreas de ética, la ética de la ciencia. Porque a él le interesa esas áreas de pensamiento filosóficos. Pero al final no es, ¿qué nos dicen ahora? Búscate un trabajo que te encante, que te guste. Bueno, te puede gustar, pero si no puedes traer y proveer a tu hogar, no estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida como hombre. Y lo que quiero decir con esto es que se utilizan argumentos tratando de llegar a conclusiones en lugar de mirar lo que los textos claramente presentan. Y vemos, como tú dices, estos libros, Dios utiliza a damas en diferentes circunstancias, diferentes momentos, pero vemos claramente que cuando Dios utiliza estas damas en algunas ocasiones, las utiliza a pesar de que, por la razón de que hombres no tomaron su lugar.
Y muchas veces el liderazgo femenino es por la abdicación masculina. Yo estaba diciendo antes de que empezáramos, y yo sé cuando me meto en problema con mi esposa. Ella me dice, José, lo tengo que hablar contigo. Yo sé lo que me va a hablar. No estoy liderando en una área que ella necesita dirección. Ella necesita que yo pueda ayudarle y que yo cargue eso. Yo soy el que tengo que cargar el peso de la vida espiritual de mis hijos. Ella los disipula en muchas áreas, pero yo soy el que tengo que cargar ese peso de decir, Señor, sálvalo. Ella también está en eso, me entendida, pero yo soy el que tengo que estar pendiente, okay, que vamos a darle en el discipulado, cómo yo voy a cargar la vida espiritual de mi hijo, mi hija. Entonces, cuando yo abdico eso, ella lo que me dice, en vez de ella hacerlo, me dice, José, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y me está cayendo esta carga que no me toca a mí, sino que tú debes descargarla. Y la belleza del complementarismo es ese sentido de que dependemos el uno del otro. Hay unas cosas que yo dependo de mi esposa. Voy a decir esto un poquito práctico. Yo le digo a mi esposa que yo quiero que ella se muera primero. Y pareciera cruel, pero yo no quiero, nosotros nos amamos tanto que yo no quisiera que ella tuviera que sufrir de estar separados. Y yo sé que yo voy a sufrir porque es que yo dependo de ella en un montón de cosas, somos uno. Y ella carga aspectos que yo soy bastante inepto, porque Dios nos ha puesto a, en cierta forma, ponernos en una posición vulnerable donde necesito del otro. Y es bueno estar en esa posición donde yo necesito de mi esposa y mi esposa necesita de mí, en diferentes roles que reflejan la gloria de Dios. Sabe que lo que vos está diciendo ahora sobre a veces por la omisión del hombre o por no haber comprendido su propio rol, porque a veces el egalitarismo él entra en los hogares y en la iglesia porque falta realmente un entendimiento mejor del hombre de su rol. Pablo está justamente diciendo que el problema de Adán y Eva fue que Adán no se puso los pantalones, vamos a poner así, no sé si es una expresión correcta, pero la culpa era de Adán. El pecado entró por Adán. Eva fue la primera que comió, pero el pecado fue por Adán. Y por no diría una emasculación, pero por más una omisión, de su rol. El hombre le termina perdiendo el rol, la esencia de su rol. Y ahí entendemos que en la falta de un sacerdote, Dios puede utilizar a una mujer, puede utilizar a un niño, puede utilizar, como nosotros hemos visto con Balaam, puede utilizar hasta mismo un animalito, pero Dios en su misericordia utiliza otras cosas, pero el plan central de Dios siempre fue complementarismo. O sea, que el hombre sea el cabeza del hogar y la mujer, entonces, que le esté ayudando. Pero, ¿sabe qué? Interesante también, encima de la pregunta que yo te hice, encima de la respuesta, algunas personas, ellos van a utilizar la idea de que, por ejemplo, no hay un ministerio de música en la Biblia. Pero de verdad que eso es una pregunta muy fácil de refutar, porque sí, David había esquematizado el mejor grupo de alabanzas para el templo. Entonces sí había, que las personas no quieren buscar lo más profundo. Lo que yo quiero sintetizar la réplica es que algunas personas van a decir, pero fulana es pastora y da resultados. Ahora, la pregunta que yo te hago en esta noche es, ¿el resultado es sinónimo de ser aprobado? O sea, ¿por qué está dando resultado? ¿Es realmente sinónimo de que Dios está apoyando eso? Mira, uno de los problemas principales que la iglesia presenta es el pragmatismo. Y obviamente creo que hay personas que han hecho lo contrario, como que se glorían de que no tienen resultados. Y tampoco eso, queremos ver fruto en nuestro ministerio, queremos ver gente convertida, pero hay diferentes contextos, diferentes realidades. Isaías fue llamado a predicar, iban a quedar 10% y al final iba a quedar nadie. Hay llamados que son de predicar en lugares donde no va a haber fruto. Entonces, Dios lo que busca es fidelidad. Y queremos ser fiel. Y el pragmatismo, ¿qué es el pragmatismo? Es
crear prácticas simplemente buscando resultados. Y uno de los problemas que ha habido es que una de las frases principales que se dice es que todas las herejías de la iglesia han entrado por los departamentos de misiones de los seminarios. Lo que quiere decir eso es que con buenas intenciones de tratar de alcanzar personas, en ocasiones no vemos los medios de Dios para poder hacer los planes de Dios. No confiamos en que Dios es suficiente de hacer por sus medios lo que Él desea hacer. Y intentamos nosotros convertirnos en Dios al utilizar métodos que no son los de Dios. Y nuevamente, al final, lo que trae es carga, dolor, pesar. Y, por ejemplo, el machismo es una abdicación, porque el machismo no está liderando. El machismo es un tipo de yo hago lo que yo quiero y al final la mujer termina criando a los hijos, haciendo todas las cosas. Pero en la iglesia hemos llegado muchas veces a conclusiones tratando de resolver problemas, nos vamos al extremo diferente. Entonces quizás había unos problemas donde no se estaba aplicando el liderazgo masculino de una forma amorosa, una forma servicial, y nos movemos entonces al feminismo, en lugar de tratar de buscar lo que la Biblia nos dice, que es el diseño de Dios, y queremos estar en el diseño de Dios donde va a haber paz, y entonces podemos decir, si estamos haciendo lo que Dios nos llama, le podemos dejar los resultados al Señor. Tenemos que hacer lo que Él nos llama, pero ahí podemos confiar en que Él es el que da los resultados. Él es el que da el fruto. Por ejemplo, yo no puedo salvar a mis hijos. No puedo salvarlos. Yo no puedo meterme dentro de ellos y crear vida. Creemos que Dios ya hizo eso en ambos de nuestros hijos. Lo que yo tengo que ser fiel es en criarlos, seguir lo que la Biblia me dice y dejar el resultado de su salvación a la mano del Espíritu Santo. Lo mismo como pastores, como miembros de iglesia, tenemos que dejar los resultados a Dios, pero ser fiel en lo que hacemos. Entonces, ese aspecto del ministerio de niños, yo entiendo, ahí pueden haber diferentes, puedo ver el argumento que hay personas sobre el ministerio de niños, que no había ministerio de niños en el tiempo de la iglesia, y creo que son preguntas que nos debemos de hacer. Debemos tener un ministerio de niños. ¿Qué tanto deben estar los niños fuera del servicio principal? Son preguntas válidas que nos debemos de hacer cada iglesia. Pero para mí esta enseñanza es tan clara en las Escrituras. Y lo otro es la tentación del hombre y la mujer. Y lo vemos desde Génesis capítulo 3. La tentación del hombre es abdicar, como hizo Adán, no hacer lo que tiene que hacer. Por eso es que nos encanta ver el fútbol y no criar a nuestros hijos. Por eso nos encanta estar en la televisión, llegamos cansados del trabajo y no estar engaged en la crianza de nuestros hijos. Yo hice lo que tengo que hacer y abdico. Y la tentación de la mujer es tomar el lugar del hombre. Lo vemos en Génesis 3, 16. Con todo, tu deseo será para tu marido. Y ese texto no está diciendo que el deseo es como un deseo sexual. El deseo es un deseo de tomar el rol del hombre, de liderar. Y yo digo algo, yo le creo a la Biblia. Yo le creo a la Biblia sobre las tentaciones que tenemos. Y si la Biblia dice que mi tentación es hacia cierto punto, voy a batallar esas tentaciones más que otras. Y es evidente que Dios pone la tentación del hombre hacia abdicar su liderazgo, sea por la pasividad o sea por la agresividad o machismo. Ambas son abdicación de su liderazgo. Y por otra forma, vemos que la mujer desea liderar el hogar. Puede ser una mujer que se ponga los pantalones y quiera liderar con fuerza. Puede ser una mujer que lidera por medio de la manipulación, llorando, pero lidera el hogar. Y al final logra el poder tener ese control y dominio del hogar. Mira, te voy a dar un ejemplo y paso a esto. Se ha utilizado este argumento que yo veo que terminan las damas liderando el hogar. Y es un hombre que dice, yo voy a ver qué le sirve a mi esposa. Y con esa frase, al final quien lidera con un deseo de servir a la esposa, siempre se hace lo que la esposa dice. Y entonces no hay un liderazgo ahí. Y no estoy diciendo que hay momentos que yo quiero servir a mi esposa, a ver qué le beneficio, pero hay momentos que le he dicho, mi amor, yo creo que Dios nos está llamando a hacer esto
y vamos a tener que hacerlo sacrificadamente. Sí. No siempre se hace lo que le sirve a la esposa, se hace lo que pensamos que Dios nos está llamando a hacer, basado en los llamamientos de la Escritura. Voy a hacer un ejemplo práctico. Cuando mis hijos nacieron, mi hijo tenía 18 meses cuando plantamos la iglesia, y mi hija cumplió un mes, nació al mes de haber plantado la iglesia. Entonces teníamos 2 niños súper pequeños. Y mi esposa me decía, para reuniones de iglesia, ¿para qué voy a ir? Yo decía, no. Tú, cualquier otra cosa que tú quieras, yo te ayudo, yo te soy de apoyo. A la iglesia hay que ir, a la actividad de la iglesia vamos. Y no es porque yo soy el pastor, es porque somos cristianos. Yo le decía, los domingos, ella decía que ella era una viuda de domingo, porque no tenía esposo, yo estaba liderando el servicio, no tenía el apoyo mío. Y yo le decía, mi amor, no importa. Aunque no escuches nada de la prédica, aunque quizás lo que escuches es una canción, el estar presente es de ánimo a los creyentes. Sí. Hebreos capítulo 10, 25 nos dice que no dejemos de congregarnos mientras sea el tiempo, para que nos exhortemos los unos a los otros. Entonces, tu presencia con 2 niños pequeños diciendo el congregarme es importante va a ser de ánimo a otras mamás en el futuro, que no simplemente se quedaron porque era difícil ese momento. Entonces, en ese momento yo no dije, ¿qué le es más fácil a mi esposa? Yo le dije, yo se lo dije bien temprano, dije, mi amor, no me preguntes cuando son las actividades de la iglesia, porque tú sabes cuál es la respuesta. Y lo interesante del caso es que siempre me decía, ay, qué bueno que vine, qué bueno que fui. Entonces, hay que tener cuidado que en ocasiones utilizamos argumentos que parecían que son buenos, que terminan socavando la idea del liderazgo, que al final nuestro servicio a nuestras esposas no es complacerlas, es guiarlas a Cristo. Es que sean más como Cristo. Y en momentos eso va a ser difícil para ellas. Pero si algo yo digo que un hombre debe liderar, mi esposa no debe tener duda de mi amor por el Señor. Mi esposa no tiene que tener duda que mi pasión principal es la palabra y aplicármela a mí misma. Ella no puede dudar de eso, para que cuando yo le pida a ella morir a ella por Cristo, ella digo, pero es que este hombre muere constantemente a su vida por Cristo. Él no me está pidiendo algo que él no está haciendo. Él no me está pidiendo porque es conveniente ahora que él muera a Cristo. Vamos a suponer, llego de un viaje, quiero tener intimidad con mi esposa, digo, muere a ti para glorificar al Señor. No, ella tiene que ver que mi deseo es morir por Cristo, para que cuando yo la llame a ella a morir por Cristo, ella vea que no estoy llamando por razones egoístas, sino que estoy tratando de apuntarla a la gloria del Señor. Sí. Amén. Mira, yo vi este ejemplo, y una vez yo estoy en mi oficina, y tuve una pareja que llegó, y yo sé cuando vienen a hablar del liderazgo masculino. Yo sé, yo los veo que se sientan ahí, me saludan, yo sé, estos van a hablar del liderazgo masculino, porque él está sonriente y ella está seria. Él está así, mira, y ella está bien seria. Digo, él va a decir que ella no se está sometiendo. Y el hombre viene y me dice, no, pastor, usted sabe que queremos liderar nuestros hogares, y se ponen bien espirituales. Y queremos liderar, y usted sabe, yo trabajo fuerte, y llego a casa cansado, y yo quiero tener un Xbox, pero mi esposa dice que no tenemos el dinero para eso, y no se quiere someter. Yo me dio ganas de decirle, espéreme aquí, ir a Best Buy, comprarle el Xbox, y aunque no soy un hombre agresivo, darle con el Xbox por la cabeza al muchacho. Porque eso no es liderazgo, eso es simplemente ser egoísta. Eso no es simplemente lo que yo diga, es mira, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Uh-huh. Yo quiero someterme a Él y que ellas vean que yo digo, mi esposa dice que no le gusta que yo diga esto, pero yo lo digo como quiera. No es una competencia de quién sabe más Biblia, pero yo tengo que ganarla entre ella y yo, porque yo soy el que estoy llamado a liderarla. Mi esposa es súper, ¿cómo se llama esto? Disciplinada con su tiempo devocional. Ella es increíblemente disciplinada. Yo sé que ella a las 5:30 va a estar despierta haciendo su devocional, pues me tengo que levantar a las 5:20.
Eh, Porque yo quiero que ella vea que si ella ama al Señor, yo quiero que ella me vea que yo lo amo, no más, pero que mi deseo es amarlo a Él, porque quiero liderarla a ella, a Cristo. Eh, no quiero simplemente liderarla a que mi vida sea más fácil. Yo creo que muchas veces ese es el liderazgo de muchos hombres, que no es apuntarlas acerca a que sean más como Cristo, sino a que nuestras vidas sean más fáciles. Sobre eso que tú dices, hay una realidad muy importante de muchas veces nosotros como hombres entendemos el principio que nos da la palabra a nosotros de amarlas como el Señor amó a la iglesia, pero imaginemos por un instante cuán difícil es para una mujer someterse a un hombre en obediencia a Cristo, a un hombre que se comporta como un niño, un hombre inmaduro. Y eso nos llama a como hombres lo que tú dices, ¿verdad? De entender nuestra responsabilidad. Si mi responsabilidad es ser la cabeza del hogar, yo no puedo santificar a mi esposa con mis argumentos, tiene que ser con la palabra del Señor, como dice Efesios 5, ¿verdad? Entonces, si yo no me preparo en la palabra, si no estudio, ¿con qué voy a nutrir realmente la parte espiritual de mi relación? También yo creo que algo que pasa muchísimo en los matrimonios actuales, y adelanto un poquito esto para pasar ahora un poco a la parte de lo que es el complementarianismo en la iglesia, pero sí quiere decir de que muchas veces nosotros como hombres adoptamos la posición de me siento en el asiento de pasajero, porque a veces quiero evitar argumentos con mi esposa, a veces quiero evitar... El otro día leí un artículo bien interesante en Coalición que decía de que una de las tendencias más terribles que hay en los matrimonios en el hombre actual es el deseo de que el falso concepto de que el hombre que dice sí a todo, pues es un hombre que va a tener la vida feliz en todas las cosas, ¿no? Y yo creo que parte de ser un hombre bíblico y hacer el rol que nos toca es tener la valentía también de poder hablar con nuestras esposas temas que son difíciles, temas que son que generan cierta incomodidad en ambos, pero que son temas que van a ser usados para la santificación de ella y para el ejercicio de mi rol como cabeza del hogar. Creo que, bueno, de esto es un tema súper interesante. Ahora quisiera un poco llevarlo al aspecto del complementarianismo dentro del marco de la iglesia local. Y si hay un pasaje, ahorita hablamos un poco acerca de, bueno, de algunos pasajes que se descontextualizan y se usan para argumentar de que es correcto que la mujer sea pastora. Y bueno, sobre el pasaje de Débora que mencionamos, yo creo que es importante resaltar que Débora nunca tomó el lugar de Barak. O sea, lo que Débora hace, y lo pueden leer en Jueces 4:5, es simplemente ayudar a este hombre a que haga realmente lo que tiene que hacer, es acompañar. Y de hecho ya termina en su cántico, al final del pasaje termina presentándose como madre de Israel, ¿verdad? Entonces vemos ese aspecto de la mujer que es ayuda idónea, que ayuda al hombre a que pueda hacer realmente lo que les corresponde llamar. Pero hay un pasaje muy interesante que todos conocemos, que es Gálatas 3:28, que es un pasaje muy usado para pues argumentar el hecho de que la mujer realmente puede ser pastora en la iglesia, y es cuando Pablo dice ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No sé, José, ¿qué podemos argumentar al respecto nosotros desde el lado de vista, desde el complementarianismo con este pasaje? Sí, ese texto está hablando acerca de salvación, no está hablando acerca de roles en la iglesia. Y nuevamente, el problema es que si tú comienzas definiendo que tener autoridad te da más valor, vas a llegar a esas conclusiones. La autoridad no da más valor. El policía tiene más autoridad que el civil, no le da más valor. El presidente tiene más autoridad que el civil. El padre tiene más autoridad que el hijo y que la esposa. El pastor tiene más autoridad. Entonces, el hecho autoridad no refleja valor, refleja responsabilidad y roles que se tienen que cumplir. Entonces, ese texto de Gálatas está claramente hablando del valor de salvación. En 1 de Pedro capítulo 3 dice que las damas son coherederas de la gracia. Entonces está diciendo que no es que hay un valor intrínseco en ser hombre o mujer, sino que el Señor nos salva a todos. Ahí, y mira esto mismo, mi identidad no puede estar en ser pastor.
si mañana Dios me llama a no ser pastor, el mayor llamado de mi vida ya ha sido cumplido, que es el llamado a salvación. Amo ser pastor, amo el que el Señor me puede utilizar de esta manera, pero ese no es mi valor. Mi valor está en la redención que tengo en el Hijo de Dios, y eso no me da mayor valor que alguien en la iglesia que sirve de otra forma. El problema es que hemos en la sociedad dado valor en la autoridad, y vemos eso rápidamente en Marcos 10, 35 al 45. Este es el texto que los dos discípulos le dicen al Señor: danos la mano izquierda y la mano derecha, y Él le dice: no es así en medio de nosotros. Yo vine a servir, a rescatar. Entonces, la autoridad, el liderazgo bíblico es un liderazgo de servicio, de entrega, de dar su vida, que realmente lidera, pero no lidera, como dice Primera de Pedro capítulo 5, por ganancia, por forma abusiva, sino que es un liderazgo que realmente lo hace para apuntar a la iglesia, a la persona de Cristo. Yo estaba predicando el libro de los Hebreos, y en Hebreos 3 se muestra que los pastores tienen autoridad. Además dice: obedezcan y sujétense a sus pastores. No dice una ni la otra, dice ambas. No lo deja completamente claro. Sí. Y yo le dije a la iglesia: yo tengo autoridad en aspectos eclesiásticos y tengo autoridad de corregirles. Si yo corrijo a la iglesia en un área, hay dos opciones: que yo esté pecando y esté corrigiendo algo que no es bíblico, y ustedes deben traer eso a mi atención, o si es bíblico, ustedes tienen que someterse. Porque la autoridad no está en lo que yo estoy diciendo, porque lo estoy diciendo yo. La autoridad es en que está en la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, dentro de la iglesia, Dios ha puesto estos diferentes roles, y algo importante: Dios da formas que las damas pueden contribuir. Vemos en el libro de los Hechos que Priscila y Aquilas discipulan a Apolos. Lo hacen privadamente, no lo hacen públicamente, pero Priscila aporta al discipulado de Apolos. Vemos en Tito capítulo 2 que las damas ancianas, y creo que más que edad está hablando de experiencia, enseñan a las menores, a las más jóvenes, a ser hacendosas. Entonces debe haber un tipo de, sea por discipulado, sea por enseñanza, sea más como un ministerio como Aviva Nuestros Corazones, un tipo de enseñanza de damas a cómo ser damas. Los hombres estamos llamados a la teología, a enseñarles. Interesante que vemos en el capítulo 6 de Hechos, que llama a los pastores a la oración y la enseñanza, la parte doctrinal. Y vemos que hay este tipo de otra enseñanza, que es una enseñanza más aplicada a la vida de las mujeres, dada a mujeres para discipular mujeres. Y es la belleza de cumplir el plan de Dios. Esto lo digo con toda humildad. Nuestra iglesia está llena de hombres. Es un poco no usual de una iglesia evangélica hispana. Muchos hombres. Y es hermoso mirar a los hombres servir. Es hermoso ver a las damas liberadas para poder hacer lo que Dios le ha llamado y no cargar ese peso de tener que discipular, cargar la carga de espiritual de los hijos, de la familia. Y yo tengo en nuestra congregación mujeres que tienen que cargar ese peso, y es un peso que las quebranta. Es difícil de cargar, porque Dios no lo ha diseñado, y para eso la iglesia tiene que venir a apoyarlas a ellas. Pero es hermoso ver cuando eso conecta y hay un hombre que lidera, que es débil, que no es perfecto, pero que está apuntando a Cristo, y la mujer puede ser libre para hacer otros aspectos dentro de la crianza de los hijos, nutrirlos, amarlos, darles ciertas cosas que nosotros como hombres esencialmente tenemos otro llamado. Miren, en mi casa, no le digan esto que yo dije esto a mi esposa, pero la más como que fuerte a veces es mi esposa, como, y yo soy más tranquilo, le doy más gracia a mis hijos, pero cuando yo me pongo serio, desde pequeño, mis hijos respondían de una forma que no respondían con mi esposa,
Y es interesante porque ella puede ser la más como disciplinaria en nuestra casa, porque hay algo natural en eso, que ellos mismos ven la autoridad del papá, y uno de los roles del papá que yo he hecho como padre es, cuando yo no estoy, ustedes tienen que respetar la autoridad de mami, porque ella representa mi autoridad. Y yo les digo a ellos, uno de mis trabajos es protegerla a ella de ustedes. Si ustedes le faltan el respeto a su mamá, con quien se te va a enfrentar es a mí, porque mi trabajo es protegerla a ella. Pero parte de lo que tú ves naturalmente es el respeto que hay hacia un hombre masculino que quiera apuntar a la realidad bíblica. Voy a terminar con esta ilustración, y yo sé que el tiempo ya está terminando, pero estábamos en un avión, íbamos a montarnos en un avión, estábamos en Europa, íbamos a ir a un sitio de estos viajes cortos. Yo estaba sentado en el primer asiento del avión, en un viaje económico, y estaba entrando este mamá con un niño, y el niño se estaba comportando fatal, pero fatal. Y se quería entrar en el asiento que estaba al lado mío, y la mamá estaba tratando de jalarlo y le decía, y yo le dije, obey your mom. Y el nene se paró, se fue caminando. Yo no le grité, y el señor que estaba detrás de mí, ¿cuál es el secreto? Me dijo. Yo le dije, se llama autoridad. Y entonces, no estoy diciendo esto de una forma jactante, pero se practica. Si tú aplicas autoridad amorosa a tus hijos, sabes comunicarla, sabes reflejarla. Yo no tuve que forzarme. Ese nene entendió autoridad porque entienden autoridad de pequeño. El problema es que no la ejercemos adecuadamente. Dejamos que las damas sean las que ejerzan eso, y nosotros abdicamos el rol, y se ve muchas veces en el caos de las familias. Quiero aclarar algo. Yo no estoy diciendo si hacemos las cosas perfectamente, nuestras familias van a ser perfectas. Porque el libro de Proverbios dice, haz estas cosas y vas a tener estos resultados. Pero tenemos el libro de Eclesiastés que nos dice que en un mundo caído no todo va a salir bien. Pero lo que deseamos es estructurar nuestras vidas lo más posible alrededor del orden divino, y realmente decir, mira, con buenas conciencias tratamos de hacerlo como Dios nos envió a hacerlo, y le dejamos los resultados a Él. Yo le digo a mi esposa, hasta ahora mis hijos han mostrado que son creyentes, tienen 17 y 15 años. Digo, si al final no sirven al Señor, lo que yo quiero tener una buena conciencia de que les enseñé el temor del Señor. Le tengo que dejar el gesto al Espíritu Santo. Y eso la forma que yo creo que le podemos enseñar eso principalmente, una forma principal, es mostrando un modelo bíblico de cómo se ve un hombre y una mujer en un hogar. Exactamente. Joselo, y viendo un poco acerca del rol de la mujer en la iglesia, ahorita comentaban un poco acerca de esto, de que realmente el complementarianismo no anula el trabajo de la mujer en la iglesia. Creo que es importante que entendamos que la mujer es importante en la expansión del ministerio, del evangelio. La mujer tiene un rol, no específicamente el rol de enseñar y ejercer dominio, como aclara 1 Timoteo, pero ahorita decían, ¿no?, que la palabra autoriza a la mujer, entre ellas, a enseñarse, a aprender, a estudiar, a conocer de la palabra del Señor. Yo quiero quizás pues que mencionemos un poco, o que hablemos un poco, para ir terminando ya en esta noche, acerca de qué cosas realmente puede hacer la mujer, de acuerdo a la palabra de Dios, dentro del marco de la iglesia, cómo podemos aplicar el complementarianismo de una manera práctica tanto en nuestros hogares como en nuestras iglesias. Mira, ahí donde yo pienso que pudieran haber diferentes aplicaciones. Yo creo que claramente la Escritura reserva la prédica del domingo para los hombres. 1 Timoteo capítulo 2 está hablando sobre el orden en el culto bíblico. Hombres adoren al Señor con manos levantadas, manos santas. Mujeres permanezcan de esta forma. Entonces,
hay ciertos aspectos que la palabra habla que la mujer puede participar. En Primera de Corintios, capítulo 10, muestra que la mujer puede participar en lo que se llamaría el ministerio profético. Si tienen como que el cabello cubierto. Eso se lo voy a dejar para otro video, cómo se ve eso. Creo que también puede participar en oración, que no es autoritaria. El punto es ¿qué es hablar autoritario en la iglesia? Sobre eso déjame hacer un paréntesis porque hay una pregunta que quiero que desarrolles sobre esa idea. Alguien me ha dicho, pero bueno, ven acá. Si, digamos, si la mujer no va a predicar de nada que esté en autoridad hablando al hombre, ¿tiene derecho entonces a predicar en la iglesia? ¿Qué le respondes tú a eso? Yo creo que no, yo creo que... Es imposible no predicar de una manera donde haya autoridad de la palabra, ¿verdad? La expresión mayor de autoridad en el cuerpo de Cristo es la predica del domingo. Eso es la mayor expresión de autoridad en el cuerpo de Cristo, que es el momento donde Dios habla a su pueblo por medio de un hombre imperfecto que predica el perfecto evangelio. Habiendo dicho eso, pueden haber otras avenidas que diferentes iglesias pueden diferenciar en la forma que se ve el ministerio de una dama. Por ejemplo, mira algo que yo veo que mucha otra gente quizás no lo ve de esta forma. Yo veo que además de la predicación del domingo, a menos que solamente haya un solo pastor ordenado, debe ser por pastores ordenados. Son los llamados a hablar con autoridad en la prédica de la palabra del Señor. Hay momentos que no hay pastores ordenados y no vemos eso en la iglesia, en la carta de Tito, en la iglesia de Creta, con pastores porque no hay pastores. Si no hay pastores, tenemos que como que ajustar las cosas, pero si hay pastores, deben ser pastores ordenados. Entonces, en nuestra iglesia yo permito, básicamente, lo que yo dejo que un hombre no ordenado haga, yo dejo que lo haga una mujer. Porque si estoy permitiendo a un hombre no ordenado, por ejemplo, voy a decir esto, en el tiempo de oración, el líder de oración básicamente lo que puede hacer es leer escrituras y pequeñas oraciones, no es predicar, porque eso le toca a un pastor ordenado. Y pensaría que una mujer pudiera hacer eso, y en nuestra iglesia mujeres han liderado la oración, si lo hacen de esa manera, que no ejerciendo autoridad. Yo comparto la misma opinión contigo en ese aspecto. Entonces, en ese sentido, para mí ayuda a establecer básicamente bien qué es hablar con autoridad en la iglesia. Y si eso se establece, entonces otros aspectos son abiertos. Obviamente hay cosas que pudieran ser no sabias porque pudieran comunicar cosas, pero a veces lo decimos. Nosotros tenemos grupos pequeños que son liderados por hombres. Decimos, mira, lo hacemos para que usualmente son matrimonios, si no vamos a poner a la esposa a liderar el grupo pequeño de si está el esposo. Pero básicamente en los grupos pequeños no se predica, en nuestros grupos pequeños es discusión y le animamos a los hermanos que lo hagan de una forma donde no están ejerciendo autoridad el uno sobre el otro, sino que están compartiendo la palabra para exhortarse, animarles y corregirse. Exactamente. Bueno, comparto la misma opinión contigo. Quiero terminar, Joselo, con la última pregunta de la noche y es un poco realmente, porque es algo que escucho mucho, ¿no? Y sé que son personas con buenas intenciones, hermanas con buenas intenciones. Sé que son hermanas o personas que sirven al Señor. Y muchas veces cuando hablas de este tema, la pregunta a veces que sale es, pero Dios me ha llamado a ser pastora. Y por más que explicas a veces el problema, estamos hablando de algo que muchas veces se desvía más del sometimiento a la palabra y se va más a la parte emotiva o a la parte sentimental del individuo, ¿no? ¿Qué consejo, para terminar, pudiéramos dar a las personas que piensan así y en general a los cristianos? O sea, debemos de vivir nuestra aplicación de la palabra en nuestra iglesia y en la familia, y específicamente en los roles de mujer y hombre y en el ejercicio de la autoridad en la iglesia, simplemente llevándome por lo que yo siento o debería de someterme a la palabra de Dios. Sé que es una respuesta obvia, pero me gustaría escucharla de ti. Me voy a dar un ejemplo. Hemos escuchado, y no estoy diciendo que es lo mismo ética o moralmente, pero escuchamos a hombres en momento de decir, voy a divorciarme de esta mujer porque siento que Dios me está llamando a ser feliz. Entonces, ese argumento de sentimiento no es un argumento bíblico o subjetivo.
si Dios pone algo en nuestro corazón y es contrario a lo que la palabra de Dios prescribe claramente, no es de Dios. Ahí tenemos que ver la doctrina del pecado, donde no confiamos todo lo que sentimos, el corazón es engañoso. Entonces, nos sometemos a lo que la palabra del Señor dice, y cuando escuchamos cosas que parecieran, decimos, mira, eso no puede ser de Dios porque va contrario a lo que Dios ha prescrito en su palabra. Y sé que son gente con buenas intenciones, gente que aman al Señor, gente que han tenido fruto, pero al final del día no es acerca de lo que hacemos o el fruto, es acerca de estar sometidos a la perfecta, inherente, autoritaria y suficiente palabra del Señor. Ser sometidos al Espíritu es ser sometido a lo que Dios ha revelado en su palabra. Amén. Yo opino lo mismo que tú. Plinio, no sé si de tu lado tienes alguna pregunta ya para ir cerrando en la noche y terminar con una oración todos juntos. Muy, muy instructivo la noche. Bueno, José, te agradecemos de veras por este tiempo que nos regalas acá a los hermanos de la iglesia. Quisiéramos terminar orando. Yo creo que es un tema, sí, un tema que puede generar discusiones y que ciertamente la genera, pero yo creo que todo debe cerrarse en el aspecto de cuánto yo decido someterme a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es clara. Al final yo tengo que decidir, ¿me someto a la palabra o simplemente hago mi voluntad, ¿no? Y en ese aspecto yo pienso que es la sabiduría que debemos de buscar. Si hay una persona, una hermana o alguien que no comprende este tema, bueno, quizás sigamos hablando de este tema, que espero solo que no sea la última vez que te tengamos por acá, que podamos compartir otras charlas entre amigos aquí. Y quiero terminar orando, pidiéndole al Señor su dirección, su control en este aspecto y por nuestra iglesia. Señor amado, damos gracias por esta hermosa velada con Joselo, con mi amigo Plinio, Señor. Te agradezco, Padre, porque queremos vivir para tu gloria. Queremos que nuestra iglesia funcione de una manera que seamos un espejo de tu gloria, que seamos una iglesia bíblica. Y rogamos por tu iglesia, nuestra iglesia Escritura, y rogamos por tu iglesia en esta ciudad de Montreal, Señor. Rogamos que tu gracia llene nuestras vidas, que tu sabiduría llene nuestras vidas también, Señor. Ruego por Joselo, por la iglesia, por su ministerio. Te pido que le bendigas, que bendigas a su familia tan hermosa, Señor, y que este sea también el principio de charlas que podamos desarrollar en la cual puedan ser de bendición para tu pueblo aquí en Canadá, en Montreal, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús y damos gracias. Amén. Amén. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Dios te bendiga, José. Un abrazo, ¿ok? Bye. Un abrazo. Gracias, mi hermano.